Gracias. Gracias. La próxima siempre me acuerdan, por favor. Entonces, esta es la primera armadura que vamos a trabajar nosotros, que corresponde al taller, el punto 1 del taller que ustedes ya me presentaron, que tienen plazo de presentarlo esta mañana. Entonces, lo que vamos a utilizar es nuestro programa SAP. Aquí vamos a generar un nuevo modelo. ¿Listo? Importante es que definamos las unidades tanto de longitud como de fuerza que tenemos eventualmente para nuestro ejercicio. En este caso tenemos unidades de fuerza en libras y unidades de longitud en pies. Entonces, lo que vamos a cambiar acá simplemente es libras y pies y grados Fahrenheit para que tengan en cuenta entonces nuestro modelo, cuáles son las unidades que van a regir allí. Vamos a dibujar entonces nuestro espacio en blanco y esto es lo que vamos a tener en la interfaz de SAP. Como en el primer punto que realizamos, lo que vamos a hacer es clic derecho sobre alguna de las dos pestañas en 3 dimensiones. Vamos a decir que nuestro plano entonces va a ser el XZ, ¿cierto? Vamos a tener una ventanita en el plano y otra vista en 3D para que podamos dibujar esto de mejor manera. Entonces vamos a darle clic derecho, Grid Data, vamos a darle Modify Show System. Y allí pues nos aparece esto. Ya es la interfaz que seguramente ya conocíamos, en el cual vamos a dibujar las separaciones o los espacios que necesitamos o necesarios para poder realizar entonces el dibujo de nuestra armadura. Entonces, existen dos formas de hacerlo, en función de los desplazamientos o en función de las ordenadas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo en función de los espaciamientos, pero primero nos solicitan que por lo menos exista una línea en cada uno de los ejes coordenados. Vamos a hacerle en espaciamientos, que es la manera, considero yo, que es más fácil. Pero para esto vamos a apoyarnos acá de nuestro PowerPoint. ¿Sí? Para que definamos entonces cuáles serían los posibles o la grilla que vamos a definir nosotros para nuestro trabajo. Entonces aquí vamos a copiar en el PowerPoint. Vamos a insertar las formas en funciones de líneas que nos van a indicar entonces nuestra grilla de trabajo. Vamos a mirar aquí un grosor un poco más grande. Esta sería entonces, por decirlo así, nuestra base, ¿cierto? Nuestro nivel 0. Necesitamos otro punto aquí en el nodo F. Otro punto necesario será en el nodo B y en el nodo D. Y otro punto será en mi nodo C. Esas serán las 4 líneas que yo tengo que tener dibujadas allí. ¿Listo? Y tengo que tener tanto en la horizontal como en mi vertical unas líneas de referencia de dibujo. En este caso voy a tratar de dibujarlas como en el sentido de la flecha que está un poco inclinada. ¿Listo? La ponemos aquí. Vamos a dibujar una línea en A. Otra línea la necesitaríamos en B, ¿cierto? Otra línea por nuestro nodo F y C. Otra línea por D. Y otra línea por nuestro nodo E. ¿Listo? Esas serían las líneas que nosotros deberíamos tener en nuestra grilla para poder dibujar nuestra armadura y hacer el análisis estructural de la misma. ¿Qué vamos a hacer entonces en nuestro programa? Vamos a tratar de replicar esto de alguna manera. Si yo me doy cuenta, aquí puedo generarle una asignación, un nombre, en las grillas con base en el eje coordenado de las X, que sería mi eje global, y es lo que voy a hacer yo. Entonces aquí simplemente voy a ponerle un nombrecito a cada una de esas líneas. Voy a decir que esto se llama A.
Vamos a generarle un relleno. Aquí esto en blanco. Voy a decir que este es el A. Este será mi B. Este será mi grilla C. Esta será mi grilla D. Y esta será mi grilla o mi eje E. ¿Listo? Y aquí en el otro sentido, lo que voy a hacer es que los voy a llamar en función de números. Voy a decir que este es 1. Voy a decir que este es 2. Voy a decir que este es 3. Y voy a decir que este es 4. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo voy a representar en mi SAP. Es esta grilla de trabajo la cual me va a permitir dibujar fácilmente cada uno de los nodos que tengo en mi estructura. Pero para esto debo identificar claramente cuáles son las longitudes que tengo entre cada una de estas líneas que he representado aquí en la presentación de PowerPoint. ¿Listo? Entonces, primero identifiquemos, o seguramente ustedes ya la tienen, como ustedes ya hicieron este ejercicio, me van a ayudar rápidamente en identificar cuáles van a ser las alturas que tenemos en cada uno de estas líneas o las diferencias de longitud entre cada una de ellas. Primero, entre A y B, la longitud que tengo en la horizontal, ¿cuánto es? Ustedes seguramente la encontraron para poder determinar la longitud de este elemento. ¿Cuánto les dio? 12,18. ¿Cuánto? No. De AVE son 7,32,1, Inge. La distancia horizontal. ¿7 punto qué? 7,32,1, Inge. Pero ya le confirmo, deme un segundo. Sí, es esa. Sí, 132. 732,4. Listo. 7.32 pies. ¿Cierto? Así tiene coherencia. ¿Listo? Vamos a decir que esta es la longitud que tenemos aquí entre estas dos líneas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es restar ese 732 menos 10, ¿cierto? Para poder encontrar cuál es la diferencia que tenemos acá. ¿Cuánto nos da eso? 2,67,8. 268, ¿cierto? Sí, 268. Señor. Listo. Aquí lo voy a poner un poco más pequeño para que identifiquemos que es esa distancia allí. Y esto es simétrico, por lo tanto estas distancias van a ser las mismas. ¿Listo? Estas son las distancias que vamos a identificar entonces entre los ejes A, B, C, D y E. Ahora necesitamos las alturas. Las alturas, seguramente ustedes también las calcularon. Las calcularon. La altura entre mi nodo A y mi nodo F, ¿cuál es? 732 también, profe. 732. ¿Seguros? No. No, Estaban 5.773. El ángulo es de 30. Sí, porque sí, aquí- 5.773. 77. 77. Listo, perfecto. La altura entre mi punto 2 y mi punto 3, ¿cuánto nos da? 1.547. 1.547. Sí, señor. Dejémoslo 1.55 porque todo lo estamos aproximando a dos cifras. Y acá, entre 3 y 4, ¿cuál será? Entonces, debemos quitarle a los 10, ¿cierto? A mis 10, C7, 5.30 y 3.79. 3 o 2. 2.78. 68. 2.68, sí, perdón. 2.68, sí.
Listo, perfecto. Entonces, esas son las distancias que yo debo replicar en mi SAP para poder tener la grilla de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es representar esto aquí, en una grilla. Entonces, en X será las coordenadas que tengo en mi horizontal y en Z serán en altura. Entonces, en X yo voy a agregar A, ¿cierto? Voy a agregar B, C, D y E, que son las líneas que yo tengo acá referenciadas, o mis ejes de referencia que tengo acá. En Y lo dejo solito porque no tengo nada en profundidad, y en Z voy a adicionar entonces 1, 2, 3 y 4, ¿listo? Y como estoy dibujando en espaciamientos, yo lo que tengo que hacer es dibujar la separación entre los ejes que tenga, ¿listo? Entonces, entre A y B, ¿qué separación tengo? 7.32. Entre B y C, ¿qué separación tengo? 2.68. Entre C y D, ¿qué separación tengo? 2.68. Y entre D y E, 7.32. ¿Cierto? Este quedará con 0 porque no tengo separación entre E y otro eje. Entonces, este será mi eje final, por lo tanto, este siempre al final tiene que quedar en 0. Ahora veamos las separaciones que tengo en función de mi altura. ¿Listo? Entonces, en función de mi altura, entre 1 y 2 tengo 5.77. Entre 2 y 3 tengo 1.55. Y entre 3 y 4 tengo 2.68. Y todo en pies. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la grilla de trabajo que yo voy a tener en cuenta al momento de poder dibujar mi estructura. Le voy a dar aquí en OK. Le doy OK. Listo. Esto será lo que tengo allí reflejado, que básicamente es esto, pero sin la inclinación que tiene nuestra imagen. ¿Listo? Es lo que estamos teniendo acá. ¿Se parece? Listo. Ahora lo que vamos a hacer es definir nuestros materiales. Y en este caso, nosotros decíamos que teníamos un módulo de elasticidad de un área constante. Sin embargo, acá, para dibujar mis frames, sí debo definir algún tipo de material. Esto vamos a decir que va a ser un acero grado 50, que es el que utilizamos seguramente en la perfilería. Y aquí podríamos llegar a modificar las propiedades si se necesitan. ¿Listo? Aquí, entonces, ya están sus esfuerzos, ¿sí? Sus esfuerzos de fluencia, su esfuerzo último, su esfuerzo efectivo de fluencia y su esfuerzo efectivo último. Estos son los valores que deberían corresponder o los vamos a sacar nosotros de un catálogo de perfilería metálica que se vaya a instalar en el proyecto. Aquí no nos interesa tanto el peso, porque habíamos dicho que el peso no lo teníamos en cuenta, entonces esto va a llevar un valor de 0. Las demás propiedades las podemos dejar igual. Es un acero grado 50. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, en el catálogo, busquemos aquí el catálogo de perfiles Colmena, que es una marca que trabaja acá en Colombia. No por hacerle propaganda porque no conozco a nadie allá, sino que podemos encontrar fácilmente este catálogo donde tenemos y vemos que nuestros perfiles tienen unos requerimientos o están enmarcados a una afluencia de 3.522 kilogramos centímetro cuadrado. Si yo aquí modificara a kilogramo y centímetro, el valor tendría que ser muy similar. Si nos damos cuenta, es 3.522 y este es 3.515. Está un poco por debajo. Si quisiera ser exacto, podría modificarlo. Por ejemplo, aquí le podría colocar 3.522 y en mi esfuerzo último le colocaría estos 4.368. 4.368. Esto en función del catálogo que tenemos nosotros acá. ¿Listo? Entonces nos quedaría el acero con F sub Y. Pongámosle aquí grado 50. Le damos OK. Y le damos OK. Aquí si quisiéramos ponerle un perfil, cualquier perfil, pues vamos a generar una sección, una propiedad de la sección en Frame Sections.
vamos a agregar una nueva sección para un acero, ya que vamos a trabajar bajo algún perfil que tenemos acá. Nosotros creo que la clase anterior habíamos trabajado con un perfil circular, pues en este caso pongámosle un mismo perfil, pero pongámosle otras características diferentes. Por ejemplo, este que sea de media pulgada, ¿cierto? Vamos a decir entonces que necesitamos un frame para un material steel que esté entonces seguramente circular. Y aquí simplemente vamos a colocarle perfil de 1,5 pulgadas. ¿Listo? Nos va a pedir entonces el diámetro. ¿En qué unidades estamos trabajando nosotros? En pies, ¿cierto? Entonces, si queremos, podemos pasar este diámetro externo de pulgadas a pies. Por favor, me colaboran para poder incorporarlo aquí en la modelación. Entonces, todos sabemos que un pie, ¿cuántas pulgadas tiene? 12. 12 pulgadas, ¿listo? Entonces, hacemos la conversión. Lo que tenemos que hacer es pasar esas pulgadas a pies para poder incorporarla dentro de nuestra modelación. Entonces, ¿cuánto nos da eso? .07 pies. 0.07 pies. ¿Otras cifras decimales o da exacto? Da exacto, ingeniero. Listo, perfecto. Y aquí tenemos que poner el espesor de nuestra pared, que es, para el caso de un perfil de media pulgada, 1.50 milímetros. ¿Listo? Entonces, podemos dejarlo así, si quisiéramos. Para evitarnos la conversión, venimos acá, modificamos nuestras unidades. Vamos a definir la sección, el frame section, modify. Y ponemos aquí entonces nuestros 1.50. ¿Listo? Damos cuenta que el exterior es 2.13 centímetros y que aquí tenemos 21.3 que corresponde al exterior, al diámetro exterior que habíamos colocado inicialmente. Esto con la finalidad de no hacer la conversión, si quisiéramos hacerlo de manera, digamos, más rápida. Y volvemos a nuestras unidades en las cuales tenemos la armadura, libras, pies y grados Fahrenheit. ¿Listo? Si quisiéramos verificar el perfil, verificamos que las dimensiones se encuentran ahora en pies. ¿Listo? Importante que nuestro material aquí figure con el acero grado 50, que es el que hemos definido para este ejemplo. Y le damos acá OK. Listo y OK. Listo, una vez ya definimos el perfil, podemos proceder con el dibujo. Vamos a utilizar la herramienta de dibujo, donde vamos a dibujar el frame. ¿Sí? Verificamos que la sección sea de 1,5 pulgadas. Y después lo vamos a generar el release de momento. O aquí también uno podría colocarle pin. Pero para que veamos el procedimiento completo, vamos a dejarle en continuous para que establezcamos la diferencia entre uno y otro. Esto siempre tiene que ser un objeto tipo frame. Y aquí el perfil que nosotros hemos dibujado. Vamos a empezar de izquierda a derecha, dibujando en primera instancia nuestra línea, nuestro elemento de AB, ¿cierto? Que será entonces de A a B, luego de B a C, y aquí ¿por qué me quedó corrido? De A a B, y luego de B a C. Luego procedemos de C a D, y finalmente de D a E. Sería entonces el cordón superior de mi armadura. Ahora lo que voy a dibujar es el cordón inferior, de A al nodo F, y de F a mi nodo E. Queda por dibujar entonces las diagonales y este montante. Dibujaré la diagonal de B a F,
y luego la diagonal de F a D. Y mi montante de C a F. Listo, entonces quedará mi armadura tipo tijera dibujada tal cual como la tengo en mi ejercicio. Falta por asignar entonces mi condición de apoyos, mis cargas y generarle el release a estos elementos. ¿Listo? Entonces vamos a darle escape. Ahora vamos a definir los apoyos. Seleccionamos el del lado izquierdo en A, que habíamos definido como un apoyo fijo, y en E es un apoyo tipo patín. ¿Listo? Entonces A, assign, join, restraints. Aquí entonces le vamos a seleccionar el pinet, que restringe todas las traslaciones, no permite movimiento alguno de traslación, pero permite las rotaciones. Y le vamos a aplicar. Ahora seleccionamos el nodo de la parte derecha. Vamos a seleccionar el roller, que solamente me va a restringir la traslación con respecto al eje coordenado, al eje local 3. Recordemos que así como hacíamos el método matricial, mi programa SAP a cada uno de los nodos le da unos ejes, pero entonces aquí los numera solamente de 1 a 3, dándoselos o asignándoselos en función de cada una de las armaduras que tenemos presentes. Y le damos OK. ¿Listo? ¿Qué es eso de los ejes locales? Entonces vamos a repetir. Por acá, si quisiéramos ver en cada uno de los joins los ejes locales que le asigna el programa, seleccionamos Local Access, le damos OK, y nos damos cuenta que todos los ejes locales, mejor dicho, veámoslo acá, también, que todos los nodos, el programa le asigna unos ejes locales. Si nos damos cuenta, pues hace referencia a un eje de altura, de longitud y profundidad. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos el método matricial. Sin embargo, allí restringimos a únicamente 2 grados de libertad en función de que no tenemos momentos en mi armadura. Siempre tenemos que tener claro que que los grados, los ejes locales, el número 1 es mi eje local rojo, el número 2 será el eje local verde, que estamos viendo aquí en profundidad, y el eje local azul es el eje local número 3. Eso siempre para tenerlo en cuenta. Por eso es que cuando nosotros le damos acá en Assign, Join, Restraint, cuando le asignamos el roller, únicamente restringe la traslación con respecto a mi eje coordenado 3, que es el azul. Es decir, no permite que este punto se suba o se baje, pero permite desplazamientos en mi eje local 1. ¿Sí? Vemos que también permiten 2. Entonces lo que hacemos aquí es que para nuestro análisis, en las opciones, vamos a generar es que únicamente el análisis se genere en el plano XZ. ¿Listo? XZ. Seleccionamos XZ y le damos OK. Faltará entonces asignar las cargas. Entonces, las cargas las vamos a asignar en función de la descomposición que se hizo para mi carga de 200 libras y mi carga de 175 libras. Realmente vamos con el nodo en la parte superior, vamos a asignarle entonces un join loads, una fuerza, que sea de carga muerta, porque es el único patrón de carga que tenemos asignado, y en fuerzas, entonces vamos a decirle que sea de 175 libras, en dirección, bien sea del eje local 3 o de mi eje global Z. Menos 175 libras, le damos OK. Y esa será entonces mi fuerza que tengo en el eje local en el nodo C, perdón. Que corresponde a una fuerza en el eje local 3. Ahora, vamos a B, y aquí colocaremos entonces con respecto a X y con respecto a Z la descomposición de la carga de 200 libras. Como ustedes tuvieron que hacer esa descomposición, por favor, me indican cuáles son los valores en función del ángulo que teníamos allí. 141. Como es un ángulo de 45 grados, entonces tanto en X como en Y es el mismo. Sí, señor, 141. Exacto. Entonces, en X es positivo porque
estos signos que salen acá en el SAT nos indican la dirección positiva siempre. Es decir, X es positivo, perdón, 140 y... Toca colocar los decimales, ¿no? O... Sí, aproximémoslo a 1. Ok, bueno, entonces sí, 141.42 entonces. Profe, una pregunta, ¿ese caso de los decimales no afecta mucho el tema de cuando uno saca la tabla de datos para las cargas internas de los elementos, profe? Sí afecta, claro, pero digamos que en este caso, al tener valores de cargas tan grandes, pues no es tan representativo. Sin embargo, si yo lo hice y para comprobarlo, digamos lo hice de manera matricial, para comprobarlo, sí debería trabajar con la misma cantidad de decimales en el programa para ver las diferencias o para que las diferencias se reduzcan aún más. ¿Listo? Entonces, en este caso, podemos trabajarlo con una cifra decimal o si quieren le colocamos las dos cifras. No hay problema. Pero si usted lo quiere comprobar, colóquele las mismas cifras decimales que le colocó en su análisis matricial. ¿Listo? Y en Z, entonces será una componente negativa de menos 141.42. Vamos a dejarle aquí por seguridad que reemplace alguna carga existente en ese nodo y le damos OK. Tenemos entonces toda nuestra armadura ya. La armadurita que habíamos designado para el primer punto de nuestro taller. Ya no queda nada por asignar. Simplemente, como estos elementos no tienen release, debemos generarle un release para que no transmitan los momentos ni transmitan torsión, porque el principio de estas armaduras es que solamente van a trabajar por carga axial, es decir, vamos a tener tensión y compresión únicamente en los elementos estructurales. Entonces, para esto seleccionamos los elementos de la armadura, vamos a Assign, en los frames, en los release, y decimos que la torsión no se dé al inicio y que mis momentos ni al inicio ni al final se transmitan. Vamos a trabajar momentos con respecto al eje local 3, ¿cierto? Y por seguridad vamos a restringir también los momentos en cualquier dirección, aunque ya habíamos definido que solamente vamos a trabajar en el plano, ¿listo? Entonces no tendríamos problemas si solo seleccionamos 3, 3. Vamos a darle OK. Esta va a ser entonces como la restricción que se le está dando, donde en todos los inicios no se transmite momento, ni torsión al inicio para que no se transmita torsión en los demás elementos de nuestra armadura. Entonces vamos a correr el modelo. Este nos pide aquí un nombre, vamos a ponerlo aquí en esa carpeta de UGC. Vamos a decir que este sea modelo taller .1. Le damos Enter, siempre nos va a pedir por defecto guardarlo. Y de esta manera entonces será la deformada que va a tener presente nuestra estructura. Ahora, si yo quiero ver las fuerzas internas que se generan producto de esas cargas aplicadas, entonces yo voy aquí, bien sea a mi portiquito con el diagrama de momentos, o bien sea aquí en Display, Show Force and Stress, en los frames, o F8 también. Le doy clic allí. El caso de carga que yo trabajé fue un caso de carga muerta. Y yo lo que quiero ver es la fuerza en función de mi carga axial. ¿Sí? Yo puedo tener lo que llaman aquí field diagram, que sería simplemente ver colorcitos azul y rojo, donde identificaré qué está con presión y qué estará tensión, y entre más grande sea este nivel, pues será mayor la carga axial. O puedo darle de una vez que me diga los valores que se tienen de fuerza interna a los elementos. Entonces voy a trabajar esta vez con show balls. Se ve feo ahí. Aquí para que veamos de otra forma nuestro diagramita. Vamos a dibujarlo con el field diagram. Y esto es lo que vamos a tener. Entonces, si nos damos cuenta, esta diagonal que alguien preguntó en la sesión de dudas que tuvimos el día domingo,
que si podría llegar a tener fuerza igual a 0, es un elemento que si yo le doy clic derecho, tiene una fuerza de 3.6 por 10 a la menos 12 en función de mi carga axial. Es decir, tiene una carga axial de 0, ¿cierto? 0. Esto es 0. Es un elemento con fuerza axial igual a 0. ¿Listo? Y aquí podríamos comparar entonces nuestros valores. Démosle clic aquí en la otra diagonal. Lo que sale en rojo, esa compresión, y mi carga axial es de 207.1 libras. ¿Listo? Esos serían los valores que esperamos de nuestro método matricial o muy cercanos a ellos. Si quisiera revisar mis reacciones, voy aquí también en Display, pero ahora voy a darle en Joins y le voy a dar, entonces, para mi carga muerta, cuáles son las reacciones que tengo allí. Y me va a arrojar estos valores de 125.4 libras en mi restricción fija con respecto al eje coordenado Z que tengo aquí en el SAP. Seguramente ustedes lo habrán trabajado con respecto a Y, que finalmente es lo mismo, solamente que con otro apellido. Y aquí en el apoyo E tendré una restricción, una reacción de 191.02. ¿Listo? Estos valores entonces deben estar muy cercanos a lo que ustedes hicieron y que les arrojó su método matricial. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda? Ingeniero, y para ponerle ahí la carga, ¿no se deja poner con grado? ¿Siempre hay que descomponerla? Sí, porque la carga debe estar dirigida en alguno de los ejes locales que tiene definidos en el nodo. Es decir, entre 1, 2, que es la profundidad, o 3. Aquí tenemos listo. que descomponerla. Listo. Si usted se da cuenta, es lo mismo que el método matricial tiene que hacerse. Sí. Entonces, esto es igual. Esto es simplemente una representación más rápida, más bonita, por elementos finitos, pero que por debajo está haciendo lo que ustedes hicieron a mano. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra duda, chicos? Profe, para el caso de los asentamientos, en este programa se pueden pues, colocar los asentamientos o no? Sí se pueden considerar asentamientos, claro. Sin embargo, pues como les decía, en este tipo de estructuras no se genera. ¿Sí? En este tipo de estructuras no se espera que tengamos asentamientos, sino más bien es en las bases de los edificios. En este tipo de armaduras no. Entonces aquí no vale mucho la pena colocarlos. Lo vamos a ver seguramente cuando hagamos pórticos. Le damos algún valor de asentamiento simplemente para ver la diferencia y qué cambiaría con respecto a un pórtico que no los tiene. Eso lo podríamos hacer a manera comparativa. ¿Listo? Pero aquí, o sea, lo podemos tener en cuenta, claro. Puedo tener un desplazamiento acá en mi nodo. Le puedo colocar un desplazamiento en el nodo. Ok, perfecto, gracias. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Bueno, entonces vamos a hacer la otra armadurita simplemente para que reforcemos y ya tengamos claro este tipo de modelación en el programa. Lo que uno hace en una oficina es simplemente hacer esto, coger estas cargas axiales y empezar a ponerle secciones transversales en función de esa carga. ¿Listo? Y eso es el diseño a grandes rasgos de una armadura. Obviamente uno después involucra aquí que la carga de viento, que seguramente esto estará trabajando con una bodega, entonces también colocará la estructura de la bodega, pero este es el principio por el cual se hace el diseño de este tipo de elementos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el segundo punto de nuestro taller. No sé si tengan dudas, ¿no? Qué pena. Sí. El informe que vota el programa, ¿qué relaciona? Aquí le bota todas las cargas axiales y le bota lo que usted necesite.
Vamos a aquí en File, en crear el reporte. Bueno, pongámosle aquí un nombre cualquiera. Le bota el reporte que hace el programa por defecto. ¿Sí? ¿Por qué lo piden las entidades? Para saber que los datos que se están colocando, por ejemplo, en una planta arquitectónica, que se están colocando en un despiece de una viga, correspondan a la realidad. Pero mire el contenido que tiene. Básicamente, en lo que nosotros hemos definido, en lo que hemos hecho hasta el momento, simplemente va a generar los patrones de carga, las propiedades geométricas del material, cuáles son los casos de carga definidos y los resultados de la estructura en función de sus joints y sus frames, es decir, fuerzas internas, reacciones, y aquí pues cuál es la masa que se tuvo en cuenta. Pero en este caso nosotros la masa de los elementos fue 0, ¿listo? Y las propiedades de cada uno de los materiales que tiene involucrado el programa. Y eso es lo que arroja básicamente nuestra memoria de cálculo. Pero aquí se puede uno dar cuenta si efectivamente las dimensiones corresponden a los planos que se generen, ya sea de arquitectura o de la misma estructura. Porque uno lo que sí debe tratar de hacer es que, si bien había dicho yo que una modelación no es la realidad, debe tratar de hacerla lo más real posible a cómo se va a construir, ¿cierto? Y pues eso solamente se genera trazando las dimensiones que vamos a tener nosotros en nuestros planos y que posiblemente es lo que vamos a exigir en una obra. ¿Sí? Que no va a quedar perfecto, que no va a quedar igual, pero lo debemos tratar de hacer perfecto e igual a como se fue diseñado. Y esto es lo que arroja. Longitudes, joints, y esto se puede comprobar fácilmente si corresponde o no a lo que se está entregando los planos arquitectónicos. Aquí también arrojan, cuando es el caso de las fuerzas sísmicas, vamos a dar cuenta que aquí arrojan las fuerzas sísmicas en cada uno de los niveles, qué parámetros de sismicidad utilizaron, condiciones como si se está cumpliendo que la viga sea más fuerte, más débil que la columna, en caso de que llegue a fallar algún elemento, sea primero la viga antes que la columna. Las definiciones de todo lo que le colocamos nosotros a nuestra estructura, los desplazamientos, masas, pues con el caso de nosotros, miren, no hay ninguna masa, ¿cierto? Los frames, las cargas axiales que tiene, miren, las cargas que tienen cada uno de las longitudes de los frames que corresponde a la armadura, que son estas cargas las de diseño. Si nos damos cuenta, el elemento número 9 es el que tiene una fuerza igual a 0. ¿Y que cómo identificamos eso? Pues generalmente las curadurías lo que le piden a uno es, bueno, pero yo quiero saber cómo fue su identificación de nodos. Entonces uno aquí, en las opciones del display, le coloca a los frames que le coloque sus labels y las secciones, por ejemplo. Listo. Le quitamos la sección porque no se ve. Y esa será la identificación, la numeración que nosotros le damos a los elementos. SAP también se las da. Si nos damos cuenta, aquí ¿por qué no empezó en 1? Porque hubo un elemento que yo borré. Él lo que no hace es que él tiene memoria. Si yo ya dibujé un elemento, ya le asignó una numeración. Por eso aquí no aparece el elemento número 1. Y si me cuenta el elemento 9 de esta referencia, en mi memoria es el elemento que tiene fuerza 0. ¿Listo? Y que es el frame identificado como 9. Entonces, hace lo mismo. Miren, también los numera y todo. Falta aquí es que le pusiera la parte cuadrada para que fuera como nosotros lo hacemos de manera manual. Pero hace exactamente lo que nosotros hacemos en un aula de clase. ¿Listo? No sé si esa era la duda. Sí, señor. Gracias. Después, cuando veamos ya el método de fuerza horizontal equivalente, nos vamos a dar cuenta que es lo más importante en el análisis que debería aparecer en una memoria de cálculo y no llenar ahí una memoria de solamente información del programa, sino que más bien se extraiga lo más importante y no se dejen cosas como, por ejemplo, las preferencias del concreto. En este caso, nosotros, como vamos a diseñar, ¿para qué involucramos esto? ¿Listo? Que también se puede hacer y puede usted generar su reporte aquí en el setup del report y usted le dice qué es lo que quiere que aparezca. Entonces, en ese caso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos?
Una pregunta. Digamos que en SAP uno también puede poner cargas, pero cuando hay una carga distribuida, ¿se coloca como puntual? ¿O cómo No, se no, no. maneja ese tipo de cargas? Voy a colocar aquí una, simplemente para, para verlo. Entonces, digamos si yo quiero una viguita entre este punto y este punto. Elemento número 11. Para no dañar la armadura lo voy a hacer ahí. Entonces aquí le doy a Assign, le doy Frame Loads, cargas distribuidas. Entonces ya no va a estar en el nodo, en el join, sino en el frame. Entonces va a ser distribuida y aquí digamos, no sé, que tenga 20 libras por pie. Y le voy a aplicar. Y ya me dibuja la carga uniformemente distribuida. Ahí en la opción que decía trapezoidal, entonces yo le puedo dar la forma triangular que quiera a mi carga. Seguramente cuando veamos vigas, pues vamos a dibujar una trapezoidal para que veamos cuál sería la diferencia y cómo deberíamos entonces nosotros modelar o involucrar o dibujar o plasmar acá en nuestro modelo una carga trapezoidal o triangular. Pero eso se trabaja es al frame, ya es diferente. Eso se aplica a todo el frame y no solamente a un nodo. Ah, listo, vale, gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a proceder ahora con nuestra nueva modelación. Vamos a hacer la cercha número 2 del taller. Vamos aquí, guardémosla para calificar con este modelo. Y vamos a hacer la misma representación que hicimos acá. ¿Listo? Entonces vamos a traer nuestro puntico número 2. Que será este. Vamos a hacer nuestro nuevo recorte. Vamos a copiarlo en nuestro PowerPoint. Y vamos a traer estas lineecitas, hagámoslas aquí diferentes, para establecer nuestros ejes coordenados y así dibujar de manera más fácil. Listo, entonces necesitamos una línea de referencia horizontal, que va a ser la 1. Necesitaremos otra línea de referencia, la parte superior, para la altura total del elemento. Y aparte de eso, necesitaríamos una línea de referencia para nodo A, HB, una para GC, una para FD y la última para el nodo E. Listo, entonces aquí vamos a tener nuestro contorno, el mismo grosor, y vamos a definirlas de la misma manera que lo hicimos en el ejercicio anterior. Esto simplemente para que lo identifiquemos de manera rápida. Ya después ustedes, yo creo que con la práctica no van a necesitar hacer esto. Pero para que lo entendamos, creo que es la mejor manera de explicarlo. Listo. Entonces esta sería nuestra grilla de trabajo con la cual vamos a dibujar nuestro elemento. Entonces aquí nos vamos a traer nuevamente nuestras letras. La A, la B, la C, la D, y la E, que serán las que vamos a plasmar en nuestra grilla. Y aquí, asimismo, tendremos entonces nuestra línea de trabajo en horizontal 1 y 2. Esto es lo que vamos a llevar a cabo, pues en este caso es más sencilla la modelación porque tenemos todas las longitudes
que son la misma, que son 2 metros, una diferencia entre cada una de estas líneas de la grilla que vamos a utilizar para nuestro programa. Entonces, nuestras unidades de fuerza están en Newton y longitud en metros. Asimismo, vamos a seleccionar nuestras unidades dentro de nuestro modelo en Newton y metro. ¿Listo? Y un espacio que simplemente sea en blanco. Aunque ese grilla yo lo podría haber dejado cualquiera y después modificarla. Pero bueno. Le doy clic derecho de Grid Data, Modify Show System. Selecciono, agrego una en cada una de las direcciones de los ejes globales. Voy a decir que voy a dibujar en función de mis espacios. Y para las coordenadas en X, voy a tener entonces 3 líneas de referencia: A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. Y en Z, pues voy a tener 1 y 2. ¿Listo? 1 y 2. No tengo más. Y aquí fácilmente sé que todas las separaciones son de 2 metros, por lo tanto será el valor que voy a tener que incorporar dentro de esta definición para mi grillo. Y le doy OK. Y le doy OK. Listo. Si yo quisiera disminuir esas burbujas que salen acá, en Edit Grid Data, en Modify, este será el tamaño de esa burbuja. Voy a darle que sea de 1, por ejemplo. Le doy OK. Y OK. Y ya se ven esas burbujitas más decentes. Listo. Entonces vamos a dibujar nuestra armadurita. Bueno, vamos a tener en cuenta los materiales. Vamos a modificar en este caso el acero grado 50 que tenemos por defecto. Vamos a darle las mismas propiedades. Ya sabemos que en función de nuestro proyecto, esto puede llegar a ser modificado y más bien en función del fabricante o la persona que nosotros, del catálogo del cual nosotros saquemos los perfiles, pues debemos colocar esos esfuerzos de fluencia y esfuerzos últimos. Simplemente acá le voy a quitar el peso por unidad de volumen para que no tenga en cuenta el peso propio de mi perfil y le voy a dar OK. Y OK. Y en definir mi frame, voy a agregar una nueva propiedad. Esta vez sea un perfil rectangular y lo voy a dejar como está por defecto. Solamente en el caso del ejemplo. Perfil, ejemplo. Coloco el nombre y aquí le podría colocar cualquier dimensión en función de un catálogo como el que habíamos visto, que fuera el de Colmen. Listo, aquí mi material que sea 0 y le doy OK. Y le doy OK. Luego vamos entonces a dibujar nuestros frames por la opción de Draw Frame. Y aquí tengo que mirar y revisar qué es lo que voy a plasmar. Entonces una diagonal, montante, diagonal, montante, diagonal y diagonal. Listo. Mi cordón superior entonces estará entre H y el nodo F. Y la diagonal entonces inicial será entre A y H. A y H. Entre B y C será mi cordón superior hasta llegar a D. Y de allí pasaré a E. Mi cordón inferior entonces será entre AB, CD, CD y DE. Voy a dibujar aquí un elemento con un moment release de Pinet, que sería entonces mi montante HB. Mi diagonal BG. Luego sigue el montante CG. Posteriormente sigue mi diagonal GD, mi montante FDF, y esa sería la armadurita que yo tengo presente allí. ¿Listo? Entonces, veamos cuáles son las diferencias entre un release de moment y un release de Pinet, o perdón, continuous y Pinet. Yo le doy clic derecho en este, que tiene, o lo dibujé con un moment release de continuous, es decir, que tiene transmisión de momentos, pues los release no aparecen, es decir, permite la transmisión de momentos. Pero ahora veamos en Pinet qué pasa.
¿Qué está restringiendo? Restringe torsión, momento 2 y momento 3-3. ¿Qué fue lo que le colocamos nosotros cuando le dimos el release? Estas restricciones, ¿cierto? Al inicio, la torsión, y al final, los momentos. Entonces, yo podría ahorrarme ese paso simplemente con cambiar la opción acá entre mi moment release de Pinet, perdón, de continuous a Pinet. ¿Listo? Que es lo mismo que vamos a hacer a continuación, o que haríamos si seleccionáramos todos los elementos. Fuéramos a assign en el frame, en los release, y colocáramos que al inicio de la torsión no se transmite. Si no se transmite al inicio, pues al final no. Vamos a tener entonces restricción de momentos actuando los ejes locales 2, 2 y 3, 3. Y le damos OK. Si le damos clic derecho ahora al mismo elemento continuos, nos damos cuenta que en los release tiene restricción de torsión y de momentos. ¿Listo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es asignar nuestras restricciones. En este caso creo que las dos las habíamos considerado como fijas. Vamos a colocarle apoyos fijos tanto en el nodo A como en mi nodo E. Los apoyos fijos. ¿Listo? Y esa será la manera en que queda mi estructura. Faltará entonces por asignar cada una de las condiciones de carga que tengo en el nodo B, C y D. Vamos primero con B y D, que tiene una condición de carga similar, que son 600 newton. Vamos a darle assign. En el join, porque es en el nodo, unas fuerzas de 600 newtons actuando en dirección contraria a mi Z positivo. ¿Listo? Entonces aquí en X será 0 y en Z será de 600 newtons negativos. Le voy a aplicar. Ahora seleccionamos el nodo C y le colocaríamos una fuerza de 800 newton en Z, 800 newton, y le damos OK. Y esa será entonces mi armadurita con la cual yo podré verificar el método matricial que ya hice. Simplemente queda por correr nuestro análisis. Vamos a ponerle aquí taller.2, modelo taller.2, y le damos Enter. ¿Listo? Aquí ya en esta vista en 3D, pues nos arroja las cargas axiales y nuestras reacciones, porque era lo que habíamos definido para nuestra armadura anterior. ¿Cierto? Entonces tenemos las reacciones, si lo habíamos definido como apoyo fijo en ambos extremos. Si lo hubiéramos definido como un apoyo patín en alguno de los dos puntos apoyados, pues simplemente nuestras reacciones cambiarían, ¿cierto? Y nuestras condiciones de desplazamientos conocidos en el matriz, pues serían menores. Se pasarían de 4 desplazamientos conocidos a 3, y eso influye finalmente en el tamaño de la matriz, en la subdivisión que tiene mi matriz de rigidez para los elementos K1, 1, K2, 1, K1, 2 y K2, 2. Pero en este caso, si yo lo tomé como fijo en ambos, los resultados deben ser similares o iguales. Y aquí entonces, dándole clic derecho en cada uno de los elementos, establezco cuál es la carga axial y si es de tensión o compresión que se genera en el elemento estructural. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, muchachos? Yo creo que los dos ya debe estar claro cómo modelar este tipo de armaduras y comprobar nuestros resultados. ¿Listo? Entonces, como ya tienen la versión de SAP y esto se demora en 10 minuticos, el parcial también lo pueden hacer por acá. Y si no hay dudas, pues quiere decir que todo está perfecto. Listo, entonces el parcial vamos a hacerlo tanto a mano como en SAP y ustedes me van a concluir en función del porcentaje de error que les dé para las fuerzas internas y las reacciones.
Ingeniero, qué pena, una cosita. Pues yo estoy ya instalándolo en mi computador, pero es que digamos que mi computador no es tan bueno y inclusive tuve problemas con el Excel hoy. Se me dañó pues como la hoja, que no me dejaba operar una matriz y pues la verdad no tengo un computador full y no sé cómo me reaccione el programa. No, pero el programa SAP no es muy pesado. No, pero ingeniero, si tiene problemas al abrir, o sea, si el computador no tiene un buen procesador, lo bloquea. Sí, profe, es verdad. Sí, Yo diría que es mejor claro. que descargar un SAP versión anterior. Esa es la que hice yo y pues funciona. Sí, ahí el SAP, digamos, versión 14 es muy bueno y para la que hacemos el curso nos va a funcionar. Pero más bien, de aquí en adelante, céntrense en ETABS, ¿listo? Que vamos a utilizar para la modelación de los edificios. Entonces, como recomendaciones, si quieren, si tienen, digamos, una máquina eh, no con una buena tarjeta de video ni una buena RAM, páguense un ETABS 2016, puede ser, que trabaje, digamos, de manera adecuada. Porque ya este que les acabo de enviar, este sí ya es más pesado. Dije, una pregunta con respecto al parcial, el desarrollo, pues como usted ahorita lo acaba de decir a mano, en ese desarrollo tenemos que incluir las matrices, es decir, toca hacer la matriz por matriz para, pues digamos, llevar el paso a paso del proceso Sí, de cálculo. sí, sí, señor. El proceso tienen que llevarlo. Hemos Ok, dicho, listo, vale, dije. coloquen, eso es a prueba de voz, para que no genere ninguna duda y puedan sacar un 5. Vale, dije, perfecto. Profe, Sí, señor. ¿es indispensable entonces tener que modelarlo en SAP o solamente lo que lo hagamos así a mano, pues con Sí, la... porque ahí digamos Bueno, que, no sé, dejémoslo y con eso ustedes tienen esta semanita para probarlo y me cuentan cómo les va con el programa. Entonces dejémoslo simplemente a mano, pues teniendo en cuenta esa dificultad que se pueda presentar. Entonces Vale, dejémoslo profe. solo a mano. ah, ¿Listo? bueno, ingeniero, muchas gracias. Sí, es que la verdad mi computador no. Listo, no hay problema. Sí, mejor. Mejor dejémoslo entonces manual. Bueno, ahora, ¿hay alguna duda del proceso? ¿Quieren preguntar algo adicional? ¿O ya se encuentra claro, digamos, el proceder con esta herramienta para Ingeniero, trabajar? ¿usted podría por favor repetir cómo veo las fuerzas internas del Estas, elemento? las que estamos viendo acá, ¿sí? Sí, pues sí, ahí ya pero la magnitud. La magnitud, si quiere, Sí, usted le señor. da F8 y le aparece esta ventanita. Entonces, usted puede o generar un field diagram o un diagrama con valores. Si yo le doy con valores, aquí me salen las fuerzas internas con valor, ¿sí?, de cada uno de los elementos, entendiendo que el rojo es compresión y el azul es tensión. Ahora, si yo quiero el field diagram y quiero ver la fuerza interna, le doy clic derecho en el elemento y allí en carga axial me dice que es de menos 1414.21 newtons y que al ser negativo pues es una carga compresión, tal como se ve acá que está entrando a los nodos, ¿sí?, que es una compresión. Esa sería la forma de verlo. Listo. Ingeniero, hoy cuando usted pasó por encima el cursor, perdón, ahí también se le ve la fuerza interna Ah, sí, en el, también. ¿sí? Aquí, si yo quisiera verla, selecciono el elemento frame y ahí se vería. Lo Ah, lo dejándolo quieto. selecciona. Ah, listo, listo. Listo, Ah, ingeniero, dejándolo gracias. simplemente ahí encima. Simplemente Ah, listo. pasándolo por ahí. Ya se vería la fuerza interna. ¿Listo? Listo, ingeniero, gracias. Listo, chicos. No sé qué otra duda tengan. Ingeniero, tengo una duda es con respecto, digamos, aquí usted la modeló en 2D, ¿sí? Pero cuando uno modela en 3D, realmente son dos cerchas, ¿cierto? O sea, una carga P se repartiría P medios para una cercha y P medios para la otra. No, si yo lo dibujara en 3D, Sí. por ejemplo, en este caso, ya que esto, digamos, bueno, este no aplica, pero venga a ver si tengo aquí una que les pueda mostrar. Creo que yo hice una bodeguita.
este año que les puedo mostrar. A ver, bodega. A ver, ¿cuál fue? Iglesia de Ibagué. Dale un segundito, yo reviso aquí para poder mostrarle, digamos, eso. Si no estoy mal, esta fue. Sí, espérame, lo abrimos acá. Bueno, pero es que esta no tiene unas cerchas. Pero bueno, digamos lo que vemos acá, ¿sí? Esta sería una modelación de una cercha, ¿sí? En 3D. Y lo que hacemos es que nosotros definimos las cargas en función del viento y el sismo, ¿sí? Estas cargas entonces estarán aplicadas sobre los elementos, por ejemplo, de nuestro techo. Si lo que hacemos es distribuir la carga en el tejado, ¿sí? Le generamos las presiones en el elemento de teja y no aplicamos cargas puntuales. Lo que hace el programa es que esas presiones las lleva aquí a cargas y transmite la carga por las cerchas, por las correas a la cercha. Y aquí ya está baja, entonces por nuestra cercha se transmite y se transmite a nuestras columnas. Pero yo no, cuando hago una modelación 3D, yo no le coloco aquí que una carga puntual, a no ser que tenga aquí algo muy pesado o específico en algún punto de la armadura. ¿Sí me explico? Sí, señor. Eso es lo que hacemos. Entonces el programa, él automáticamente, asignándole las cargas en las áreas, él distribuye en este caso, en nuestra cercha, perdón, en nuestra correa, y la pasa a la cercha, y por la cercha la pasamos entonces a nuestra columna. Eso es lo que hacemos nosotros. Y esperemos que podamos hacer acá en el curso unas cerchitas como estas, para que veamos entonces la diferencia y cómo veríamos en este caso la influencia de la carga de viento y la influencia de la carga sísmica. Porque la carga de viento me va a regir seguramente el diseño de mis cerchas y la carga sísmica me va a regir entonces el diseño de los elementos como columnas y vigas que tengo acá. Por ejemplo, esto fue un diseño para una iglesia. Pues obviamente no tendría, en ese tipo de casos no tenemos que tener ninguna columna en la parte interior, y lo que se hizo fue una armadura de este tipo para poder servir a las necesidades, y como no teníamos columnas acá, pues tocó generar elementos de arrastramiento para poder cumplir con derivas, desplazamientos laterales y que la cercha fuera funcionable en función de la disposición arquitectónica. Entonces eso es lo que uno hace. No es que genere aquí que la carguita esta es la otra, no, sino que aquí simplemente lo que está pasando es que todas mis correas van a generar una carga puntual en la unión de mis elementos de la cercha. ¿Listo? Inge, una pregunta, digamos que, pues bueno, con ETAPS y con SAP se puede diseñar, pero entre esos dos, ¿cuál es la diferencia? Si pues da el mismo análisis o no sé. Sí, es la misma casa, es la misma empresa. ¿La diferencia cuál es? Que yo este tipo de elementos como cerchas no los puedo dibujar bien, no los puedo analizar de la misma manera como se hace en un ETABS. Un ETABS es más dado para una edificación. Veamos, por ejemplo, las diferencias aquí entre las propiedades de la sección. Aquí ya tiene por defecto el catálogo de las vigas W, el catálogo de mis vigas. Si yo quisiera el catálogo europeo, le puedo generar las vigas IP. Si yo quiero dibujar, por ejemplo, los diafragmas,
Algo muy importante aquí, yo le asigno un diafragma rígido a mi edificio y él ya automáticamente me calcula los centros de masa, los centros de gravedad, sus desplazamientos, en qué punto se van a distribuir las fuerzas laterales. Digamos que este es más práctico, ayuda más, hace más fácil el proceso, y SAP es más manual porque es abierto para cualquier tipo de estructura. Entonces, aquí lo que si no puedo dibujar, digamos, o por qué yo cambio de SAP, de SAP a Vitas o Vitas a SAP. Yo hago cerchas acá para poder representar las cargas sísmicas sin diafragma, ¿cierto? Esto no tiene un diafragma, digamos, definido. Esto generaría una estructura como un péndulo invertido. Entonces el funcionamiento es diferente a una estructura como estas. Entonces aquí no puedo dibujar, por ejemplo, una viga curva. Entonces cuando hay ese tipo de elementos, yo me voy a SAP y dibujo mis vigas curvas, ¿sí? Cuando hay un muro de contención, acá yo no puedo utilizar el programa para muros de contención. Aunque sí lo podría utilizar, pero es más fácil asignarle cargas en SAP que en ETABS. Entonces depende de las necesidades que usted tenga. ¿Yo qué hago? Los edificios los hago aquí en ETABS, pero cuando me sale un diseño de una bodega, cuando me sale un diseño de un muro de contención o una estructura hidráulica, lo hago aquí en SAP. Esa es la diferencia. Bueno, eso van gustos y es como, digamos, ya después de que usted coja el manejo del programa, pues usted va a encontrar más facilidad entre uno u otro, pero realmente los resultados no tienen por qué cambiar porque si nos damos cuenta acá es la misma casa, es la misma casa CSI, la interfaz es muy parecida, digamos que miren, tienen todos los mismos botones acá, es igual, ¿sí? Pero este, digamos, para edificaciones es más manual, este es más práctico, es más rápido, pues, no tiene tanta vuelta para asignar un diafragma ni nada de eso. Entonces, también en los reportes, las tablas que generan de un análisis, por ejemplo, yo aquí, ya corremos este edificio, ahí por mostrarles esto que es. No. Por ejemplo, aquí en estas tablas, en el análisis, los resultados, este programa me calcula de manera automática las máximas derivas, ¿sí? Y aquí yo sé las máximas derivas, que es lo que vamos a ver nosotros en el curso. SAP no hace eso. SAP me calcula los desplazamientos y yo tengo que empezar manualmente a calcular en una hoja de Excel las derivas, ¿sí? Entonces, es más práctico en el momento del diseño porque yo aquí las veo de manera más rápida y puedo tomar decisiones. Si rigidizo mal la estructura, si la dejo así, o el proceso interactivo que es de seleccionar los elementos estructurales, pues me va a ayudar y me va a ahorrar tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es entre uno u otro escogerlo. Digamos que este es más eficiente, más rápido que el SAP para edificios. Pero no es gran cosa la diferencia. Yo podría hacer también edificios acá y debería esperar los mismos resultados. Ok, vale. ¿Listo? Eso es. ¿Y qué otra duda tienen? Bueno, si no tenemos más dudas, entonces a las 8 en punto les envío el parcial. ¿Listo? 8 en punto les envío el parcial. Ustedes lo resuelven. ¿Tienen alguna duda? Yo voy a estar acá conectado. Por favor,